Antes de dar inicio con el evento, me gustaría pedirles de forma muy simbólica tomarnos un minuto de silencio por todas las tragedias que están pasando alrededor del mundo, todas las muertes, y en especial como solidaridad con nuestros hermanos de Colombia. Tardes con todos. La verdad que simplemente quería dar unas palabras pues en nombre de APECO y pues también como miembro pleno de la RELAE, de la Red Española y Latinoamericana de Estudiantes de Economía y Empresas, pues que es una iniciativa de integración internacional pues que va a fortalecer las capacidades y los conocimientos académicos y todo el trabajo que cada asociación de estudiantes de economía venimos haciendo dentro de nuestros países. Desde ya también pues reiterar nuestro saludo y apoyo moral totalmente fraternal a todos los amigos de FENADECO, a todo el pueblo colombiano por los momentos tan complicados pues que están pasando en estos momentos como sociedad. Y desde aquí, desde APECO, y creo que por parte de muchos peruanos, compartimos el sentimiento que están pasando. Lo vivimos hace unos meses, en el mes de noviembre también, con un problema de inestabilidad política que hubo en el Perú, y pues estamos fielmente apoyándolos en su lucha. Y una vez más, pues también saludar al señor José González y también al señor Oscar Díaz Moscoso. Sabemos pues que son grandes representantes peruanos en el tema de la economía, la política, y pues sabemos que nos van a dar una conferencia, una perspectiva, un análisis excepcional de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional que ha hecho, bueno, en esta última reunión de primavera. Muchas gracias con todos y pues que disfruten esta sesión de diálogos internacionales. Gracias, le damos la bienvenida y el pase de la palabra entonces ahora a nuestros invitados especiales para esta actividad, el señor José González y el señor Oscar Díaz. Quisiera comenzar con Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar con ustedes en otra versión de Diálogos Internacionales y además estar junto a mi colega y amigo por muchos años, José González. Estoy seguro que vamos a disfrutar esta hora. Igualmente, pues es un placer. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Bueno, para comenzar, el primer tema que les queríamos proponer, plantear, y ya el doctor Oscar toma la palabra y la conducción de la sesión. El señor Oscar simplemente me va a invocar de vez en cuando para plantearle el próximo tema en evolución de este digamos, evento que vamos presentando en partes y en bloques temáticos para analizar los temas de discusión. Y Oscar, bueno, venimos del mes pasado de presentarse unas reuniones de primavera típicas, unas reuniones de primavera online de los multilaterales, y me gustaría que el primer tema que desarrollemos tenga que ver, por supuesto, con ese entorno en el que estamos hoy, 2021, y del que vivimos y del que venimos viviendo con respecto a la dinámica de la pandemia y la evolución del crecimiento global y de la pandemia en estos momentos. Te cedo la palabra, te paso el micrófono. Gracias. Bueno, este es el primer bloque. Cada 10 minutos en promedio te daremos el pase de nuevo, Moisés, para que nos indiques a José y a mí qué es lo que sigue, temáticamente hablando. Definitivamente, y como lo hemos coordinado, esto no es una charla magistral ni mucho menos, sino un compartir ideas con José González y quienes habla, y obviamente con ustedes también, y recibir cualquier sugerencia o pregunta. Sobre el primer tema que nos planteas, es indudable que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. En general se habla de que en los últimos 100 años, teniendo en cuenta la última pandemia seria que afectó al mundo entero, porque ha habido otras pandemias en el camino, estamos viviendo una situación realmente sui generis. Está afectada la salud de todo el planeta Tierra, está afectada la economía de todo el planeta, y definitivamente también hay implicancias políticas. Y de eso estamos debatiendo mucho últimamente con muchos colegas aquí, también con José González. Es decir, cómo el mundo, si nosotros retrocedemos por un momento a diciembre del 2019, es decir, a pocos meses antes de que realmente ya la pandemia empiece a crecer, veremos que ya antes de la pandemia había una revisión en el mundo de cómo se estaban manejando, por un lado, las democracias, el modelo económico, los modelos económicos, y cómo estaba caminando el mundo. Esto ha sido obviamente agudizado, ¿no es cierto?, por la pandemia. Les recuerdo que el Brexit no es post-pandemia, es pre-pandemia. Les recuerdo que el movimiento estudiantil y social violento que se manifestaba violentamente en Chile, que era el modelo, ¿no es cierto?, el ejemplo en el mundo de cómo se podía realizar una economía de mercado y que funcionaba, pues nada, eso pasó en el 2019. Incluso lo que ha ido pasando en la propia Bolivia, ¿no?, donde, claro, ante el abuso de poder que quería hacer Evo Morales,
lo saca, pero se van al extremo derecho, ¿no es cierto? Y ahora en las elecciones vuelven a elegir a la gente de Evo. El mundo está de cabeza. El 2019, una empresa internacionalmente reconocida, encuestadora y que, digamos, hace barómetros, hizo una encuesta en el mundo, en diferentes países, para ver cuál era la identificación de las personas con la democracia, que yo sigo creyendo que es el menos malo de los gobiernos. Se ha probado lo demás y lo demás siempre es autoritarismo. Pero, increíblemente, en esta encuesta, por ejemplo, resulta que el 53% de los ingleses cree que la democracia no está funcionando. En Estados Unidos, el 49% también dijo que no le gustaba cómo estaba funcionando la democracia. Es decir, dos países emblemáticos, ejemplos en el mundo, el sistema político, la democracia, tenían a sus pueblos y tienen a sus pueblos, eso se puede haber agudizado con la pandemia, digamos, desencantados, ¿no es cierto? Y esto es porque la clase política en el mundo realmente también está en crisis. ¿Alguien puede decir que solo hay corruptos en los gobiernos de derecha? No, de derecha, de izquierda, de centro, o sea, no hay distingo. Países desarrollados, semidesarrollados y subdesarrollados. Es decir, hay un problema que Stiglitz creo que hablaba bien de que la crisis económica mundial no es una crisis realmente financiera solamente, sino sobre todo ética. Y de eso yo creo que nos puede hablar perfectamente José González. José, no sé qué tienes que comentar respecto a este primer ítem que nos plantea este diálogo internacional. Correcto, lo que dices, Oscar, y en base a la revisión de la última reunión de primavera en Washington y la actualización de las proyecciones del fondo, el título del reporte sobre la actualización de los indicadores macroeconómicos a nivel global es Managing Divergent Recoveries, administrando recuperaciones divergentes. Y eso tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Oscar, que cuál es porque hay lo que Freud llamó el malestar en la cultura en el siglo XX, en uno de sus libros que lidia con psicología social y con los cambios que se experimentaron en la primera mitad del siglo XX, que para cualquier efecto práctico fueron mucho más dramáticos que lo que estamos viviendo, lo cual subraya que evolucionamos. Por menos cosas, el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales, el Holocausto y la Guerra Fría. Hoy día las tensiones entre China y Estados Unidos, por palabras del propio secretario Blinken, no deberían llegar a ningún tipo de conflicto. Quien habla de una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, o el potencial de una guerra entre ambos países, no termina de entender que los intereses son comerciales y si bien son competitivos, buscan colaborar. Pero ¿qué es lo que señala el fondo con cómo administrar las recuperaciones divergentes? Que van a señalar exactamente lo que está diciendo Oscar, tensiones políticas, tensiones sociales, porque no todos los países están saliendo ni van a salir de la pandemia en los mismos términos. Y no salir en los mismos términos implica que la recuperación económica, si bien es un rebote, que ya está a punto de acabarse la parte más dinámica de ese rebote, el rebote es en la primera mitad de este año, vis a vis la primera mitad del año pasado, que fue la peor contracción en términos de lo que fue la pandemia y los efectos en las cadenas de oferta de Asia y la demanda de Occidente. El mundo se detuvo. Ese crecimiento que acabamos de ver anunciado en los Estados Unidos en el primer trimestre ya se va a empezar a desacelerar en el segundo, y el segundo semestre debería tener un crecimiento, si bien dinámico, más normalizado, ¿sí? Y en estas proyecciones hay una corrección a nivel del fondo, en el sentido de que la economía se contrajo 3.3% el año pasado, la economía global, menos del 4% que esperaban inicialmente, y se recupera a niveles del 6% este año. Hay un rebote del 6% por encima del 5% que habían proyectado anteriormente. Pero sigue siendo muy divergente, sigue siendo muy desigual. Para cualquier efecto práctico, la recuperación del rebote se concentra en lo que en el reporte anterior, en la actualización anterior, hoy día ya no vemos solo, estamos viendo 3 hasta 4 actualizaciones anuales en el fondo, a diferencia de las históricas 2, decía el fondo que la recuperación va a depender de dos dinámicas, la vacunación y las asistencias fiscales. Y hoy día estamos viendo que no todo el planeta se vacuna a la misma velocidad, ni se va a vacunar a la misma velocidad por cuestiones de recursos y temas logísticos, y las asistencias fiscales son limitadas. De ahí, ¿qué es lo que se recupera? Se recupera Europa y los Estados Unidos, ¿sí? Y se recupera Asia, que son los países que tienen capacidad de producir vacunas y distribuir vacunas, particularmente China en el Asia, y se recupera Europa y los Estados Unidos por las mismas razones, independientemente de que la velocidad de la vacunación en Europa no es la misma que en los Estados Unidos. En Estados Unidos ya tenemos vacunados con 1 o 2 dosis al 30% de la población, y la administración Biden espera que se vacune el 70% de la población para el 4 de julio. Y ese no es el escenario global, por lo tanto esta divergencia en las recuperaciones va a tener implicancias. La ciudad de Nueva York no se va a terminar de recuperar hasta que el planeta no se recupere. Esto es una ciudad global. El turismo en España no se va a terminar de recuperar hasta que la sociedad no se recupere, hasta que el mundo no se recupere por el tema de la economía y el movimiento, pero más aún, lo que Mohamed El-Arian llama las heridas que va a dejar la pandemia, scars, las costras, las heridas, lo que yo llamo la resaca de las olas de infección. Y subraya el Fondo Monetario Internacional en su última actualización, Gita Gopinath, la economista en jefe del fondo, subraya que el gran problema de esta recuperación es que va de la mano
del encogimiento de las clases medias. Y ese encogimiento de las clases medias es mucho más dramático en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Y eso vuelve a doble subrayar lo que acaba de decir Oscar y lo pone en amarillo, que ese encogimiento de las clases medias es lo que genera estos descontentos que estamos viendo, ¿sí? En Colombia, en Perú, en Chile. Los hemos visto constantemente en Venezuela, en donde la clase media ha desaparecido. ¿Y por qué las clases medias son importantes? Porque son el buffer, se dice en inglés, ¿cómo se dice? El amortiguador entre los que tienen mucho, que son muy pocos, y los que tienen menos, que empiezan a ser más. En la medida que los buffers se encogen, no hay un límite entre los dos extremos de la pirámide del ingreso y las tensiones aumentan. Por eso los jóvenes están descontentos y ansiosos de cara a su futuro, y tenemos estados que en Venezuela y Colombia por igual, que están en los extremos, lo vimos en Perú, lo hemos visto en Chile, lo acaba de decir Oscar, que están en los extremos del espectro político, reaccionan con represión, ¿sí? Tratando de administrar un modelo que está cambiando. Y termino esta intervención con solo para que entiendan la importancia de la clase media. El presidente Ricardo Lagos dice que reducir la pobreza extrema es en cierta forma más fácil, no fácil, pero más fácil, que mantener la capacidad de ingreso de la clase media. Y que la clase media hay que protegerla porque es precisamente el amortiguador entre los extremos de la pirámide. Y él contaba una anécdota que en su gobierno se construyeron proyectos de vivienda social en Santiago y los fue a visitar 20 años después. Y la gente se quejaba de que no había estacionamientos por los automóviles. Y el presidente le decía, ¿pero ustedes se imaginaron que iban a tener automóviles? No, pues nosotros tampoco. Sí, por eso construimos sin automóviles, sin estacionamientos. Y él dice, tenemos que proteger ese progreso, porque si no lo protegemos, si el Estado está para que la gente progrese y se desarrolle, mal haríamos en que ese desarrollo retroceda, y ahí es donde está el gran descontento, y ahí es donde el gran reto que plantea el fondo. Perdón, Oscar. No. Quizá es bueno, José, compartir con los que nos están acompañando en diferentes partes del mundo, que son básicamente estudiantes, jóvenes, contarles un poco y compartir algunas lecturas. Mira, hay algo, José, que no había comentado contigo y que me llama mucho la atención. A ver, para ubicarnos. Las cosas que pasan en los países, muchos creen que solo le pasan a su país, y la verdad son corrientes mundiales. Ok, voy a dar un par de datos para no irme muy atrás. En los 70, toda Latinoamérica, señores, se empezó a tener golpes de Estado militares. ¿Ok? Algunos de derecha, como Pinochet en Chile, algunos de izquierda, como el Perú y otros países, ¿de acuerdo? En Bolivia, etcétera, también mezclados con derecha. Pero ¿qué pasó? Después, en los 80, la llamada década perdida, también todos los países de Latinoamérica, casi sin excepción, eran inflacionarios. Emitían moneda, todos estaban endeudados con el Fondo Monetario, todos hablaban pestes del Fondo Monetario, maldito Fondo Monetario, había manifestaciones contra el Fondo Monetario, el Fondo Monetario dictaba las políticas para tratar de ordenarlos, pero era un abuso también sobre la soberanía. O sea, pero hoy, José, lo interesante y sorprendente es que no hay corrientes homogéneas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Colombia está en el poder una visión de derecha que quiere, digamos, sobrevivir, ¿no es cierto?, y está a sangre y fuego en este momento, a los cambios que exige la sociedad. En Ecuador acaban de elegir a un banquero, ex banquero, que no las tiene todas consigo, pero es contradictorio. En cambio, en Bolivia sacaron a Evo Morales de una visión de izquierda indigenista, se pusieron en el poder por poco tiempo, felizmente, los que quisieron ordenar, entre comillas, la casa, y volvieron a elegir a los de Evo. En el Perú estamos ahora, un poco es la combinación de los dos, estamos entre la extrema derecha y la extrema izquierda peleándose por el lugar. Y en Chile tenemos un gobierno de derecha, pero la gente de izquierda reclama en las calles, y posiblemente el próximo presidente sea de izquierda, igual que en Colombia. Entonces, lo que me sorprende, y yo eso lo asemejo a la adolescencia, lo quiero ver desde el lado positivo. Cuando somos adolescentes, nos crecen los huesos, ¿no es cierto? Nos sale vellosidad, nos salen granitos, etcétera. Hay una transformación, a veces no tan agradable, ¿no es cierto? Pero termina uno siendo adulto. Yo pienso que Latinoamérica está en la adolescencia nuevamente, en una adolescencia por eso tan contradictoria, donde algunos se deprimen, algunos les gusta cantar, otros se drogan, pero yo quiero ser optimista y creo que al final lo que va a salir es el equilibrio, ¿no? Y doy el ejemplo final, José, para tu comentario. En España, cuando hubo el franquismo, que era este gobierno autoritario, salvaje de décadas, era muy represivo, ¿te acuerdas? Pero cuando sale, donde las mujeres se tapaban hasta acá, sale y el cine español se convierte en una calatería sin parar, ¿no es cierto? Hasta que baja y se encuentra el equilibrio. ¿Tú crees como yo, o eres menos optimista que yo respecto a que al final, para que los que nos escuchan, de esto vamos a salir bien? Estás apuntando precisamente a lo que Gopinath en la presentación de los resultados del fondo subraya, y lo que nos comentaba Ricardo Lagos, que este encogimiento de las clases medias presenta todos los retos que estás mencionando. Ahora, el progreso siempre es tumultuoso, el progreso no es lineal. O sea, el problema es que nosotros siempre mentalmente, no necesariamente metodológicamente, queremos simplificar las cosas. Queremos creer que el paso del subdesarrollo al desarrollo es como que hoy día Lima es Lima y mañana es Berna, ¿no? Berna le tomó mucho tiempo ser Berna, ¿sí? Y a Berlín, y recordemos que la Europa que vemos hoy es una Europa reconstruida. En Alemania no quedó ladrillo sobre ladrillo, no quedó nada.
revisen las fotos de la toma de Berlín por el ejército soviético, no quedó nada. Eso se reconstruyó básicamente de la ruina absoluta, ¿sí? Y el progreso es tumultuoso. Y yo con Oscar sigo siendo optimista, porque lo que estamos es tratando de definir qué tipo de sociedad queremos ser. Hemos logrado crecimiento, lo vemos en todos los indicadores económicos, lo que señala Oscar es absolutamente cierto. Ayer lo mencionaba en una presentación. En 1990, cuando Fujimori toma el poder, el Producto Interno Bruto del Perú era de 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares para 22 millones de peruanos. Hoy día somos 30 millones en el Perú y el Producto Interno Bruto se acerca a los 300.000 millones, más o menos, 200 y picos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que hemos crecido y hemos progresado, pero no nos hemos desarrollado, porque la vía del desarrollo es mucho más compleja, mucho más larga y mucho más difícil. Ahora, para desarrollarse, ¿sí? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Previo a la Guerra Civil de 1863 a 1862 al 65, que termina con la emancipación de los esclavos, no había una noción de nación en los Estados Unidos. La gran herencia de Lincoln es haber conformado la nación. Ahora esa nación se conforma a través de una conflagración bélica interna que causó una cantidad de muertos indecible, ¿sí? En la batalla de Gettysburg mueren 60.000 combatientes. 60.000 combatientes en una batalla es un número espeluznante. Es lo mismo que nos está sucediendo. Yo con Oscar, que nos conocemos desde nuestros años universitarios, y en ese momento estábamos en tendencias opuestas, en lo que era la representación estudiantil de la Universidad de Lima, candidatos opuestos. Ya somos veteranos de estas, y somos grandes amigos, y muy queridos, y nos hemos ido encontrando en el centro, ¿sí? Es que estamos tratando de consolidar, y hablando de temas económicos del fondo, lo que menciona Oscar, y esta conversación es realmente, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero estamos de acuerdo, ¿verdad, Oscar? Es sobre qué modelo queremos tener y a dónde nos lleva ese modelo. Y ese modelo que hemos vivido por los últimos 40 años está en un proceso de cuestionamiento, está en un proceso de renovación, está en un proceso de reseteo, porque precisamente para dar el siguiente paso tenemos que consolidarnos como naciones y tenemos que reconocernos los unos a otros y tenemos que colaborar y trabajar juntos a fin de dar el paso siguiente, ¿sí? Y que lo político, la irracionalidad política que nos caracterizó en el pasado, como bien acaba de escribir Oscar, no impida que estos indicadores que nos señala el fondo en el marco de una plaga global impidan estas dinámicas de crecimiento. Recordemos que este año es un año de rebote. Las economías de América Latina, que se contrajo 7% el año pasado, crece 4.6%, no terminamos de recuperar lo perdido, crecemos 3.1% en el año 22, según el fondo, recuperamos lo perdido y empezamos a crecer. Pero la gran pregunta, particularmente en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar en el 2022? Estados Unidos se contrajo 3,5% el año pasado, se esperaba que se contrajera 4.4%, crece 6.4%, puede crecer un poco más por los estímulos fiscales de la administración Biden, que son mucho más grandes de lo esperado y que se están aprobando. Eso mejora las perspectivas de crecimiento del próximo año a 3.5%. Pero ¿qué pasa en el 22? Si en el 22 volvemos a crecer 2,5%, que es el patrón de crecimiento desde la crisis hipotecaria hasta el comienzo de la pandemia, dejamos de crecer por un punto, lo crecimos después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2008 promedio era 3,5%. El problema es que empezamos a crecer 2,5% y 2,5% no es suficiente. Si no mantenemos esas tasas de crecimiento del 3,5%, vamos a tener otro tipo de problemas y eso se repite a nivel global y eso es lo que subraya el fondo en función de que ya tenemos que ver no solo lo que queda este año, ni siquiera el próximo, sino el siguiente. Moisés, te doy el pase para que nos plantees el segundo ítem para abordar con José González. Moisés. Ok, estaba silenciado, disculpen. Bien, el segundo tema, y si pueden ver mi pantalla y continuando en el marco global, una mirada en Asia, África y Estados Unidos. Ok. Bueno, algo hemos avanzado en el primero, aunque ciertamente nos hemos ubicado más en América. Hablemos, José, algo más, compartamos con los amigos algo sobre nuestra lectura de Asia y África. Creo que ya hemos hablado algo de Estados Unidos. En el tema del Asia, por ejemplo, quiero contarles a los amigos que, por ejemplo, en el Perú, que somos grandes productores mineros, el segundo productor de cobre del mundo, ¿no? Y también segundo de oro, tercero de plata, tercero de plomo, etcétera. Básicamente estamos enfrentando la pandemia y estamos siendo sostenidos por la minería gracias a que el mercado mundial está demandando. Nosotros decimos en el Perú que Dios es peruano, porque realmente cuando todo parece perdido, suceden estas cosas. El Perú no tiene ningún mérito en la demanda mundial de minerales, existe. Y en esta pandemia, contra lo que algunos esperaban, no solamente no ha decrecido la demanda, sino ha crecido y por lo tanto incluso ha crecido el valor de los metales que el Perú produce, empezando por el cobre, siguiendo por el oro, la plata, el plomo e incluso tenemos ahora un yacimiento de litio que Dios mediante sería desarrollado y podría colocarnos como el tercer productor de litio del mundo en 3-4 años si es que hacemos las cosas bien. Ok, a lo que voy. ¿En qué se basa este crecimiento, esta demanda? En Asia, en China.
básicamente. O sea, yo soy un convencido de que ustedes, si analizan la historia universal, que a mí es uno de los cursos que más me gustó en el colegio de la universidad, que me sigue gustando hoy y lo comparto mucho con José, hay tendencias. Lo que hay que leer, igual que las encuestas, no es lo que pasa hoy, es qué ha venido pasando. Lo de Colombia no es interesante por lo que acaba de pasar, es por lo que viene pasando en Latinoamérica, en el mundo. En el caso específico de China, yo tengo que no es mi teoría, sino hay pensadores que también lo advierten, que así como hemos tenido, ¿se acuerdan? El Imperio Británico, ¿no es cierto? Y antes el Imperio Romano, y luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el imperio capitalista, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, que estamos asistiendo al nacimiento sostenido, en mi modo de ver, del imperialismo desde el punto de vista, digamos, de la hegemonía de China. Porque China, incluyendo la pandemia, incluyendo el hecho de que ha provocado esta pandemia, y eso está clarísimo, no ha podido evitarlo ni siquiera de pronunciarse al respecto la OMS, a pesar que está financiada también por China, está siendo capaz, con esta mezcla extraña de libre mercado, promotor de inversiones con autoritarismo y gobierno central en lo político, está caminando. Y yo creo que Trump le hizo mucho daño a Estados Unidos y favoreció a China en ese camino. Sí, le dio un pequeño plus, que quizá baje esa velocidad con un Biden, pero China está en ese camino. Entonces, tenemos que prepararnos. Yo les recomendaría a todos ustedes, en vez de aprender inglés, empezar a aprender chino, porque el futuro es chino, nos guste o no. Ahora, ese camino es en 2 años, no, es 30, 40 años, pero ese camino se está recorriendo. Y ahí le doy pase a José para que me diga si está de acuerdo o quizá en desacuerdo con mi lectura. Y se aprende chino, que sea mandarín, no cantonés. Si puede cerrar su micro, Moisés, que tiene un sonido de fondo que eso. No sé por qué tiene ahí un buzz se dice en inglés. Lo que señala, en términos de recuperación en el próximo año del siguiente, según el fondo, la dinámica de los mercados emergentes y las economías en desarrollo va a ser mucho más importante que las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas crecerían este año 5.1 comparado a 6.7 de las economías emergentes y el próximo año 3.6 vis a vis 5. Ahora, ese crecimiento está muy virado, como señala Oscar, a las económicas lideradas por China e India. Recordemos que China es la única economía que creció de las indicativas el año pasado a niveles de 2.3%, la única, el resto del mundo decreció y este año se espera que crezca, según el fondo proyecta, en la última proyección 8.4% y 5.6% el próximo año. Ahora sigue estando por debajo de los récords sostenidos de crecimiento de China que se mantenían en 9, bajaron a 7.7, bajaron a 6.5, y hoy día la tasa de crecimiento china de largo plazo parece estar más en niveles de 5.5 que de 6.5 o 7.5. Entonces la década que viene, si bien es una década asiática de China e India, las tasas de crecimiento de India se van a revisar en virtud de la virulencia de la ola de infecciones que está viviendo India, que ya no solo es India, sino que es el sudeste asiático, está empezando a extenderse, y lo que está sucediendo en India es un ejemplo, porque todas estas proyecciones del fondo están sujetas a la evolución de la pandemia, y lo que sucedió en India, que la teoría de Modi y de su administración era que India ya se había contagiado, que India no estaba en peligro, que la cosa estaba administrada, ¿sí? Y más bien sucede todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en India? En India, las mutaciones y las variantes. La falta de aplicación de vacunas, la falta de proyección. En el marco de esta pandemia, todos los países se han quejado de lo mismo, y hoy día vemos que en India sucede exactamente lo que sucedió en Perú, y toda la crisis política que se genera en Perú en el marco de la pandemia es un despropósito, en el sentido que los problemas vinculados a la pandemia no solo son los que tuvo el presidente Martín Vizcarra, con todos los problemas que tuvo su administración, o los que tiene Francisco Sagasti, sino que las plagas son así. Y el problema con la India es que es un mega problema en el nivel que en el Perú son 30 millones de personas, en India son 1.300 millones de personas. Y el ejemplo de la India y lo que va a pasar en los Estados Unidos es que con un 70% de vacunados al 4 de julio seguimos teniendo un 30% de la población que no se quiere vacunar. No se quiere vacunar. Ese 30% va a seguir expuesta a las variantes y a las mutaciones que van a afectar a ese otro 70%. Recordemos que las vacunas, ya cada vez nos queda más claro, van a tener que ser anuales. Lo bueno es que las vacunas mRNA, como las de Moderna y Pfizer, pueden ser modificadas para lidiar con esas variantes y lidiar con esas mutaciones, pero hay que volver a vacunar a todo el mundo otra vez el próximo año, lo cual hace que la vacunación global siga siendo limitada y que la pandemia haga lo que tiene que hacer. Y el escenario de los epidemiólogos es que la pandemia va a hacer lo que tiene que hacer en los 3 años en que va a hacer, y por eso todas estas proyecciones se van a volver a revisar. Por eso hay que tenerlas con cuidado. Y esa proyección de la década asiática es extremadamente positiva, como dice Oscar, para los mercados emergentes, porque es un ciclo distinto. Ya recordemos que con el retorno a los Estados Unidos a los acuerdos de París y la intención global absoluta, solo hay 3 países que no pertenecen a los acuerdos de París y son marginales, los 3 que no lo han firmado, vamos a buscar descarbonizar el planeta. Y la descarbonización del planeta, en lo que se llama la transformación energética, y la transición energética a energías verdes va a modificar matrices de consumo a nivel global. Y la gran apuesta de la administración Biden es que la inversión en infraestructura
física y humana va a determinar que podamos mantener las tasas de crecimiento del 3,5% en los Estados Unidos. Siempre y cuando la descarbonización funcione. Ahora, el gran reto de la descarbonización, Oscar es un gran experto en temas mineros en el Perú, es que la propia producción, el cambio de lo que se llama la matriz metálica a nivel global, el cobre es el nuevo petróleo, es el rey de los metales, no hay suficiente cobre en el mundo para desarrollar la infraestructura verde que necesitamos. Las actuales, la energía eólica es una de las grandes, es uno de los grandes proveedores de energía a nivel futuro. Vamos a depender de energía eólica y la energía nuclear regresa, el uranio vuelve a estar de moda, hay modelos de nuevas plantas de uranio que funcionan. Ahora, ¿qué sucede? Que la producción de metales tiene que descarbonizarse a su vez. De nada sirve que produzcamos metales que generan carbono para producir energía que no produce carbono. Los retos van a ser gigantescos, pero las promesas son inmensas. El Perú podría, si resuelve los conflictos sociales internos, en virtud de la minería, duplicar su producción de cobre en menos de una década y convertirse en el mayor productor de cobre del mundo. Lo cual para el Perú es tremendamente importante en el marco de estas elecciones y en el marco de los retos que eso representa. Eso es lo que representa la década asiática. Las transformaciones van a ser mucho tan o más importantes de las que vimos el siglo pasado. Por eso es que la actitud de la administración Biden de cara a China, e incluso a Rusia, a Irán, a Venezuela son, ok, tenemos tensiones, vamos a competir, pero tenemos que cooperar. Por eso el futuro es en cierto sentido más optimista que el pasado. En términos de Estados Unidos, ya lo mencionamos, como dijo Oscar, y en términos de África, África es el continente del futuro, porque la demografía es destino. La tasa de reposición materna, que tiene que ser 2.1, es decir, 2.1 hijos por mujer, el punto 1 tiene que ver con mortandad infantil y que hay mujeres que no tienen hijos, la tasa es lo que determina que la población se reemplace a sí misma. Una pareja tiene 2 hijos, las tasas las tasas no es natalidad, eso se llama las tasas de reproducción materna. Claro. Las tasas de reproducción materna en general están por debajo de 2. En el Japón son 0.7 por mujer, en los Estados Unidos 1.3, en Europa 1.3, perdón. En México 1.7, en África 7-1. ¿Sí? El promedio de hijos por mujeres es 7-1. Por lo tanto, África es el continente del futuro. Vamos a llegar a un pico de 12. Somos 7.700 millones de personas en el mundo. Al final de este siglo vamos a llegar a 12.000 millones, lo cual tiene sus propios retos. Y a partir de ese pico vamos a empezar a bajar. La población va a empezar a bajar. En el próximo milenio, lo que va a faltar es gente en el mundo, si llegamos al próximo milenio, porque si no aplicamos las nuevas políticas ecológicas nos vamos a freír todos, ¿sí? El próximo milenio, y recuerden que la Iglesia Católica piensa en milenios, porque tiene 2 milenios, estamos en el tercero. África es el futuro, por eso no es casual que la nueva ruta de la seda y el objetivo fundamental de China sea África, porque ese es el futuro, el ciclo de negocios chinos de 30 años, no de 10 como el nuestro en Occidente. Pero África tiene grandes problemas actuales y muchos de ellos tienen que ver con calentamiento global. El drama de Lampedusa, al sur de Sicilia, la migración africana, las migraciones centroamericanas no solo tienen que ver con la violencia en el triángulo norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, sino que tiene que ver con grandes procesos de sequía. La migración centroamericana es porque no hay los sectores agrarios africanos y centroamericanos no tienen para comer. La gente no puede cultivar porque la tierra se está secando, no hay agua, las temporadas están totalmente distorsionadas y las condiciones corrientes de África son dramáticas. África se contrajo 1.9 durante la pandemia y crece 2.5 este año y 2.3 el próximo año. Para esa densidad demográfica y los retos demográficos africanos. De ahí que la asistencia de fundaciones como la Fundación Gates siguen muy concentradas en África, porque en África los problemas de África hoy son los que teníamos como señalaba Oscar, en Perú hace 20 años. Sí, y ahí el problema es a todo lo que has dicho, si le sumamos la variable política, o sea, África es un despelote, efectivamente Sudamérica en 1800 o inicios de 1900, es decir, están en pañales. Quizá lo más decente, políticamente hablando, de el África es Sudáfrica, pero todo lo demás son cacicazgos, gobiernos golpe tras golpe. Entonces, la verdad es que si pensamos, contigo, que el futuro está ahí, Dios mío, ¿qué futuro nos espera si es que no llegan a madurar políticamente, ¿no? Bueno, pero ahí funciona aquello de que el Perú hace 20 años, 30 años, era una economía que era un décimo de la que es hoy día. ¿Sí? Y Sudáfrica, la de Sudáfrica que deja Mandela, no es, como se dice en inglés, un país pichi, ¿no? Viene de pitch, de los duraznos, sino que es un país profundamente corrupto, con profundas contradicciones, pero que sigue avanzando. Y a Mandela siempre le quedó claro que había que empezar, no necesariamente concluir. Y para que tengan una idea en términos económicos, Sudáfrica se contrae 7% el año pasado, crece 3.1 este año y 2 el próximo. Es decir, ni siquiera para fines del 22, Sudáfrica recupera lo perdido en un año de pandemia. Y olvídense de vacunar masivamente a la subregión. Ahora, lo interesante y lo curioso es que las infecciones están muy controladas en África y nadie termina de entender por qué.
pero los epidemiólogos empiezan a hablar de que la resistencia a enfermedades del África, precisamente por ser pobres, ¿sí? Curiosamente, alguna ventaja hay en no tener nada, es que sus sistemas inmunológicos son muy fuertes, y dos, que los pools genéticos en mercados emergentes en general y en África en particular son muy variados. Recuerden que la epidemia se difunde mucho en pools genéticos homogéneos. Es decir, si el pool genético no se ha mezclado, la mezcla genética es rica, nos protege, nos hace, ¿sí? Y cuando el pool genético es muy homogéneo, el virus se reproduce a una velocidad espantosa, porque encuentra que el terreno es el mismo. Por eso es que las infecciones en Europa no ceden y han sido mucho peores incluso que las infecciones en los Estados Unidos, donde aquí el pool genético tiende a ser muy diverso, por la migración hacia los Estados Unidos y la mezcla, ¿sí? Ahora, eso no es garantía, porque en el Perú la pandemia fue particularmente viciosa el año pasado por las condiciones de pobreza y de falta de asistencia de salud pública y condiciones de salubridad muy pobres. No solo se trata de lo que hacemos hoy día, sino lo que hicimos hace 20 años. Si la gente no se ha cuidado en términos de salud, cuando viene la pandemia los daños son muy grandes. Voy a dar el pase de nuevo a Moisés para que nos plantee el tercer ítem de este encuentro, de este diálogo internacional. Adelante, por favor. Claro, Oscar, y volviendo ahora, cambiando de latitud, nos vamos hacia la América Latina de Biden, especialmente una parada sobre el cono sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para este bloque. Bien, bueno, a ver, para empezar, y aunque el más indicado para hablar de esto es José, pero digamos me atrevo a decir lo siguiente. La administración Biden, para que lo tengamos claro, no está preocupada en el destino de Latinoamérica, está muy preocupada en el destino de los Estados Unidos. En los últimos 4 años, la administración Trump ha destruido parte de lo construido, ha desestabilizado, ha desarmado, los ha retirado de convenios internacionales importantes donde Estados Unidos era protagonista, ha cortado incluso la inyección de dinero. Entonces, en una visión nacionalista extrema, como todos sabemos. Obviamente, los 4 años que tiene Biden no le van a alcanzar necesariamente para reconocer. ¿Por qué? Porque a esa tarea hay que sumarle el COVID. Entonces, muy bien ha reseñado las cifras José, aunque es extraordinario lo que está haciendo Biden, como él mismo ha superado sus propias promesas electorales, hay otras cosas que son preocupantes. Por ejemplo, un dato. Biden también se propuso, digamos, resucitar, activar 1 millón de empleos. Van en 266,000. O sea, no se ha logrado, no es tan fácil. Obviamente recién está planteando esta nueva versión del New Deal de 1933 de Franklin Delano Roosevelt para inyectar a las clases más populares, ponerle impuestos a los que tienen más ganancias para que eso ayude a la reconstrucción. Indudablemente hay un camino por recorrer, pero no es fácil. Entonces, siendo así, hay que ser realistas. Biden no va a tener, incluso Biden ya lo dijo, digamos, muy sutilmente, porque no quiere pelearse con nadie, pero no está pensando ahorita para nada en meterse en el caso de Venezuela. Digamos, no hay ninguna intención. ¿Por qué? Porque las urgencias de Estados Unidos, sus propuestas, incluso las del recambio industrial audaz, valiente que está emprendiendo, mirando de acá a los próximos 50 años, para que Estados Unidos no sea la cola de los países industrializados que se adaptan al cambio o que se adaptan a las nuevas exigencias del cambio climático, sino el abanderado. Bueno, todo eso toma tiempo. Y estoy seguro que si se da el caso de que él se reelija, podrá completarlo. Y si no, si se da el caso de que Kamala Harris sea la que le tome la posta, pues también. Pero es una labor titánica, difícil. Por lo tanto, todo esto explica que no es un tema de preocupación en Latinoamérica. Estoy seguro que en algún estamento de este gobierno, obviamente están mirando con alguna preocupación el caso peruano por el extremismo que muestra el candidato Castillo. Pero no es que estén dedicados a eso. Argentina, a mi modo de ver, José, es decir, obviamente, ante el fracaso del gobierno de Macri, digamos que representaba a la derecha, ¿no? El libre mercado, etcétera, casos de corrupción, bueno, volvió a lo mismo. Ese es un signo lamentable de Argentina, ¿no? Como decía el expresidente Battle de Uruguay en alguna entrevista que le filtraron, le grabaron cuando él creía que ya no habla, es que los argentinos creen que todos son culpables de lo que les pasa en Argentina, pero ellos no asumen esa culpa, ¿no? Y entonces Argentina ha vuelto a elegir a la Kirchner, que deshizo el país y que se enriqueció, según muchos indicativos en los últimos años. Pero ahí están. Pero ¿qué está pasando en Argentina? Es una pesadilla, según todos, lo que está pasando allá. Ahora, es una tendencia nuevamente de centro-izquierda, populista, pero no la está haciendo bien. Y yo mucho me temo que va a ser cada vez peor. En el caso de Paraguay y Uruguay son países muy pequeños en realidad, ¿no es cierto? Al principio de la pandemia Uruguay la estaba haciendo bien, pero obviamente el tema es muy complicado. ¿Qué país del mundo puede decir que la está haciendo bien con la pandemia? Es dificilísimo, porque no se trata solo de vacunar, sino de concientizar, de que la gente sea responsable. Si la mejor vacuna es la doble mascarilla, pero si uno va a Estados Unidos, y está José en Nueva York, la gente no se pone mascarilla, no todos digo, pero hay un grueso que no. En Alemania, señores, en Alemania, ¿no? Que uno dice, bueno, está la Merkel, científica, y es un país recontraculto. Bueno, hay manifestaciones públicas contra la mascarilla. O sea, pública, no con violencia.
En eso estamos viviendo en el mundo. Ahora, vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. Algunos saldrán mejor que otros. Argentina yo creo que va a seguir hundida y va a seguir hundiéndose. En mi percepción, no tengo ninguna información, salvo que me corrija, por supuesto, José, ninguna cifra y ningún indicativo de que va a mejorar Argentina. Brasil, con este gobernante y seguramente será juzgado más adelante, en mi opinión, va a ser juzgado por lo que ha sido su absoluta irresponsabilidad, al igual que Trump en el caso de la pandemia, que ha convertido en Brasil en la India de Latinoamérica. Y eso tiene un costo muy alto. Y se lo van a cobrar, yo creo. Y más aún si llega Lula a la presidencia de nuevo. Ese es mi repaso, pero José, por favor, compártenos tu sapiencia, tu conocimiento. El Cono Sur, los problemas argentinos se han convertido en problemas estructurales, porque fueron previamente estructurales. Conversábamos con Oscar en un programa, Oscar está muy activo en estos días, que se llama 2x2, haciéndole propaganda al programa, en donde hablamos una vez por semana, por 20 minutos o menos, sobre temas económicos. Hablábamos sobre la flexibilidad o no del modelo económico de cara a los retos que representa la economía global en el marco de la pandemia. Y el problema de Argentina siempre fue la rigidez de lo que era la convertibilidad. La convertibilidad se convierte en una camisa de fuerza en el marco, además, de un vecino como Brasil, que es su primer socio comercial, que tenía un tipo de cambio flexible y lo administraba, lo usaba, lo manipulaba, como quisieran verlo. La misma discusión que tiene Estados Unidos con China y el manejo del yuan. Y esa rigidez causó una serie de problemas estructurales que no son responsabilidad realmente de los gobiernos peronistas, a pesar de que son su responsabilidad lidiar con ellos, sino de que esas rigideces fueron subrayadas por las administraciones justicialistas o radicales. En la Argentina siempre se mezclan el uno y el otro, que han heredado los gobiernos peronistas. Y eso hace que la contracción económica en Argentina el año pasado fuera del 10%. Macri no entrega un país saneado ni estabilizado, más bien todo lo contrario. Por eso es que Fernández es elegido. Y Fernández tiene que lidiar una vez más como los Kirchner. Recordamos que Kirchner toma la presidencia en un marco de devaluación, default de la deuda, inestabilidad política, ¿sí? Y se estabiliza Argentina con ayuda de la administración de Hugo Chávez Frías, al César lo que es del César. En un momento dado que Argentina no se podía prestar un peso ni un dólar de nadie. Pero eso ha dejado unos problemas estructurales que no terminan de resolverse. Y ese va a seguir siendo el problema argentino. La recuperación no solo tiene que ver con el financiamiento venezolano, sino con el superciclo de materias primas que favoreció a toda América Latina. Pero además, José, Argentina siempre quiere tener un Estado del primer mundo, pero tiene una economía del tercer mundo. Porque la estructura argentina, dependiente de los que llaman soft commodities, las materias primas blandas de alimentos, particularmente la soja, tiene las mismas volatilidades que seguimos teniendo en América Latina. Y la base industrial que tenía Argentina se deshizo al cabo de los años y tiene una clase media extendida, permanentemente insatisfecha. ¿Sí? Ese es el gran problema argentino y la solución de esos problemas estructurales. Ahora bien, en una reestructuración de la deuda, administrada muy bien desde el Fondo Monetario Internacional, que ha cambiado su actitud, porque el fondo señala también en la actualización anterior a la última, que viene un problema de reestructuración de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa en mercados emergentes y también en mercados desarrollados importantes. De ahí que las reestructuraciones de Ecuador y Argentina recientes hayan sido muy constructivas, ¿sí? Y lo cual podría ser bueno para la reestructuración eventual que vendrá en Venezuela cuando tenga que venir. En el caso de Chile, el gran problema de Chile es que si bien tiene los mejores indicadores de desarrollo en América Latina, Chile es parte de la OECD, Colombia también como asociado, México también. El problema y Argentina llegó a ser parte del grupo de los 10, de los 8, de los 21, el problema es que Chile está, si bien está en la cabeza América Latina, está en el fondo de la OECD. Ergo, Chile no es un país desarrollado, ¿sí? En función de lo que es el desarrollo al que aspiramos, ¿sí? Este es el drama chileno y por eso las protestas sociales de antes de la pandemia en 2019 y por eso el proceso constitucional que se posterga por 4 semanas por la pandemia, en donde se va a reescribir la Constitución y en donde, básicamente, la discusión de fondo es la subsidiariedad del Estado a la economía. Y ahí la pregunta que hay, la gran incógnita, es si esa Asamblea Constituyente y esa nueva Constitución que al parecer la población de Chile está pidiendo va a ser para mejor o para peor. En el sentido económico. Va a ser para mejor, Oscar, porque el Estado no puede seguir siendo subsidiario de la economía, porque en el modelo de libre mercado capitalista occidental, la economía tiende a favorecer lo que se llaman los megacumuladores, por no ponerles un adjetivo, ¿sí? Ideologizado, ¿sí? Y en la medida que la economía, como la entendemos en Occidente, favorece a los megacumuladores, desfavorece a las mayorías. Y el Estado no puede ser subsidiario de lo económico, sino que tiene que ser solidario con la nación, por aquello de que vivimos en estados-naciones, no en estados-economías, ¿sí? Y cambiando el capítulo de la subsidiariedad y asumiendo que mantenemos la racionalidad del pragmatismo de la economía, no debería haber cambios dramáticos. En España, lo señalo, las elecciones en la Comunidad de Madrid son políticamente intensas,
pero eso no cuestiona la estabilidad económica de España ni de Madrid, ¿sí? Eso es Europa, eso es Estados Unidos, ¿sí? Y a eso debería aspirar América Latina, y es imprescindible eliminar la subsidiariedad del Estado de cara a la economía. Está demostrado que no funciona. El modelo llegó a su punto de entropía y necesidad de renovación. Se dice que la corona inglesa no es corona por ser conservadora, ¿sí? Y si la monarquía inglesa, que es la monarquía viva, funcional, influyente, más grande del mundo, cambia, todo puede cambiar. Ahora, Si los modelos no cambiaran... En el caso de Chile es interesante, ¿no? Para que lo revisen los que nos están acompañando, José, cómo es que un país que nace, digamos, su economía, su relanzamiento con los Chicago Boys en plena dictadura de Pinochet y luego, obviamente, felizmente ya en democracia se va consolidando con un mercado abierto, a la vez convive esas cosas que pasan en el mundo con que en su país el Estado es el dueño del cobre. O sea, el Estado, no los privados, el Estado, y de eso comen en realidad, ¿no? Y al 100%, Codelco es una compañía absolutamente pública, o sea, 100% pública. Digamos que tampoco, por eso el mito de que el Estado es mal administrador es un mito. No depende de si el Estado es propietario o no, gestor o no, sino cómo gestiona ese Estado, ¿sí? Ahorita hay una discusión en Estados Unidos y en Europa, y tenemos que acelerar porque nos quedan 15 minutos o menos, sobre levantar las patentes a las vacunas, ¿sí? Y hay una discusión, los alemanes dicen que no, los americanos dicen que sí, los rusos dicen que sí. Recordemos y dicen, pero las compañías farmacéuticas han invertido en Research and Development y tienen... No. Recordemos que el desarrollo de las vacunas, desde el SARS en el 2003, las vacunas mRNA, las vacunas de la COVID han sido subsidiadas por el Estado en cantidades ingentes, y que las plantas en las que se están produciendo las vacunas en los Estados Unidos fueron financiadas por el Estado y la Fundación Gates, ¿sí? Ergo, la discusión de que se abran las patentes y las vacunas pueden ser producidas globalmente son válidas y no son una intervención del Estado y no son socialismo, son comunismo. El financiamiento lo hemos hecho todos los contribuyentes y los fondos privados, no necesariamente las farmacéuticas. Y para terminar rápidamente con Uruguay y Paraguay, como decía Oscar, Uruguay muy afectado por la situación brasileña y de Argentina, está en el medio, es un país que también depende del sector agrario y del sector exportación de carne y tal, todas las cadenas de logísticas están afectadas, y Paraguay, que se recuperaba finalmente por un boom agroindustrial, ¿sí? País pequeño, pero ese boom agroindustrial se detiene. Sin embargo, Paraguay se contrae solo 0.9% el año pasado y crece 4% este año. Paraguay es uno de esos pequeños milagros en América Latina al que no le prestamos mucha atención por la dimensión de la economía, pero que es importante. Nos quedan 10 minutos y Moisés Padrino me indica por interno que podemos entrar al último bloque hablando de Europa y España. ¿Es así, Moisés? ¿Me oyes? Sí, ok. Moisés, Oye, sí. por temas de tiempo, vamos a enfocarnos solamente en España, Ecuador, Venezuela y Colombia, que son los países, digamos, de la RELAE que estamos aquí y nos reunimos. España, Venezuela, Ecuador y Colombia. Wow, ya. Vamos a hacer a utilizar al máximo nuestro... México, me faltaba México. Y México, wow. Y todo en 10 minutos. Ustedes son exigentes, ¿eh? O en menos. A ver, yo lo digo en orden. España es un país que ha cambiado de congresos y presidentes como de camisa en los últimos años. Primeros ministros. Sigue siendo una democracia con todo lo que se diga. Su economía está muy afectada, pero yo creo que va a seguir convaleciente. Obviamente, los movimientos separatistas alimentados en los últimos tiempos, lo que pasó con la gente de Barcelona, etcétera, nos hace preocupar, pero sí dentro de, yo no veo un autoritarismo por ahí, sino dentro de un modelo, digamos, democrático. Lo que sí es cierto, y yo he estado hace año y medio en Madrid, es que el tema económico realmente está muy difícil y claro, está afectado además ahora por la pandemia. Venezuela seguirá estando, a mi modo de ver, como está, mientras Maduro, que no es el líder, Maduro es el fantoche, es el títere, es el que pone la cabeza, es el que recibe a Steven Seagal. O sea, lo que lo sostienen son los militares, y mientras los militares tengan la plata que tienen, ese régimen no va a caer. En el caso de Ecuador, hablamos hace pocos días con una colega ecuatoriana muy inteligente y que conoce la realidad ya, ha ganado por un pelo Lazo, el ex banquero, pero no las tiene todas consigo, sino si él se equivoca en la lectura de su triunfo y cree que ha ganado la derecha y que la gente es proempresarial y quiere el modelo tal cual, va a cometer un grave error que le puede costar la presidencia porque no tiene mayoría en el Congreso. En el caso de Colombia, bueno, esto lo hemos conversado con José varias veces, esto se veía venir. El Luque mostró desde el principio no estar realmente a la altura de las circunstancias, gran inmadurez manipulado por Uribe, que tuvo su momento, pero que ya pasó, ¿no? Que todo tiene su momento. Yo creo que tuvo su momento y que ahora está cometiendo gravísimos errores que le pueden costar la presidencia, yo creo, a Luque. Y finalmente México para mí es una pena, es decir, México podría hacer muchas cosas más, pero con ese presidente errático, ustedes lo escuchan y dicen, Dios mío, ¿es él o es su imitador? La verdad es que es preocupante, ¿no? Felizmente lo acaba de reconocer, acaba de declarar eso ayer el presidente de México,
reconociendo que les va a ir mejor porque ahora está Biden al costado y ya no Trump. O sea, él reconoce en buena cuenta entre líneas que realmente el futuro de México inmediato no depende de él, no depende de su capacidad, no depende de su gente, sino depende de Estados Unidos. Es un reconocimiento, yo creo que de parte de él, muy ingenuo, pero lo ha planteado así, que es su estilo. Es mi lectura rápida, breve, para darle pase a José González. En 3 minutos, España se contrajo el año pasado 11%, crece 6,4 este año, según el fondo, y 4,7 el próximo. El gran problema de España es el mismo de Francia. España recibía 84 millones de turistas al año, 84 millones de turistas al año. Se dice fácil, España duplicaba su población anual en términos de turismo y la ausencia de turismo no asiste al país. Como decía Oscar, es un país singular, tomó tres elecciones formar gobierno. Ese gobierno, lo interesante de la democracia española es que probablemente la mejor, es una de las democracias más ejemplares a nivel global. En las Cortes españolas hay partidos comunistas, agrarios, gallegos y extremistas en la derecha o conservadoramente habla luces, y un gobierno que se administra, veremos cómo vienen las elecciones en Alemania este año, pero Europa tiende a demostrar actos políticos muy racionales. La elección europea en términos de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra son muy grandes. En términos de Colombia, el fracaso de la reforma fiscal es serio. Colombia se contrae 6,8 este año, debería crecer 5,1 este año y 3,6. Sin la reforma fiscal, la exposición del peso de los indicadores. Colombia intentaba una 15ª reforma en una cantidad similar de años y ninguna de las reformas ha podido ser aprobada. El gran problema es haber retrocedido en los acuerdos de paz para poder realinear los ingresos y los gastos del Estado colombiano de cara a esta situación cambiante, ¿sí? Y veremos cómo viene la elección el próximo año, pero las tensiones actuales favorecen una tendencia de centro. Si el centro logra aglutinarse alrededor de Fajardo, no queda muy claro, y las posibilidades de Petro es muy temprano para decir si tienden a incrementarse, y no queda muy claro cómo sería un gobierno desde la izquierda en Colombia en las condiciones fiscales que tiene actualmente. México, como dice Oscar, se desfavorece y se favorece por los Estados Unidos. La actitud de AMLO había sido de mucha reserva de cara a la administración Biden. En general, a México tiene mucho recelo con los Estados Unidos y preferían a Trump porque no se metía con México que a Biden, pero la relación es muy constructiva. Creo que AMLO está entendiendo que le va a ir mejor con Biden. La vicepresidenta Kamala Harris hace su primer viaje presencial fuera de los Estados Unidos a México y Guatemala a principios de junio. Tenemos elecciones legislativas de medio término en México, y el gran temor desde el Departamento de Estado norteamericano es que AMLO, si tiene mayorías, intente una movida similar a de Bukele en El Salvador. Creo que por ahí viene la mayor preocupación. Independientemente de las dinámicas económicas, Venezuela sigue siendo un problema. La economía, según el Fondo Monetario, se contrajo 30% el año pasado, se va a contraer 10% más este año, y el próximo año se podría contraer 5%, con lo cual el PBI de Venezuela podría llegar al número increíble, después de haber sido una economía de $400.000 millones, de 30.000 millones de dólares, es decir, ya es más pequeña que la economía de El Salvador. Y su siguiente meta es ser del tamaño de Haití, que es una economía de $18.000 millones. Por fortuna, el nuevo nombramiento del CND, que es el Tribunal Electoral Venezolano, y el Consejo Nacional Electoral, está siendo más o menos bien interpretado. La producción petrolera en los últimos 3 meses pasa de 350.000, 400.000 barriles a 700.000 barriles al mes. Eso es por el alivio de las sanciones o la vigilancia de las mismas. Sí, Venezuela acaba de cumplir con 4 condiciones que aparentemente habría propuesto el gobierno norteamericano para que esas sanciones mejoren. Y acaso, si hay acuerdos políticos mínimos, por lo que acaba de señalar Oscar, que los Estados Unidos no están interesados en intervenir en América Latina desde ninguna perspectiva. Los problemas que tenemos son muy grandes. La administración Biden va a ser probablemente una administración como la de Roosevelt, muy enfocada en los temas domésticos, ¿sí? Muy constructiva en los términos internacionales en general. Podría generar, si hay acuerdos mínimos entre los venezolanos, como dijo ayer la encargada para el hemisferio occidental del Departamento de Estado norteamericano, es un problema que tienen que resolver los venezolanos. ¿Acaso, si ese fuera el caso, podríamos ver a partir del próximo año la recuperación en Venezuela, finalmente, lo cual sería bueno para los venezolanos y todos los latinoamericanos? Y con eso estamos en el tiempo, Moisés. Moisés, yo solamente quisiera tomar la palabra agradeciéndole la invitación para decirles que José y yo, por ejemplo, que somos 2 peruanos que hemos vivido y sufrido Sendero Luminoso, en los años 80 todo parecía perdido. El Perú realmente era una pena, una crisis económica tremenda, hiperinflación, reservas internacionales en negativo, un caos político, Sendero, muertes, explosiones. Y hoy Perú, a pesar de todos sus problemas, es uno de los países que ha enfrentado con mayor solidez esta epidemia, y estoy seguro que va a salir de esto también si es que no cometemos errores en el plano político. Por lo tanto, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Nosotros también hemos tenido 20 años, hemos tenido 25 años, hemos tenido 30, sabemos lo que es ser joven y sabemos lo que es sufrir.
Ustedes, muchos de ustedes son millennials, no han sufrido como nosotros. Su máximo sufrimiento posiblemente ha sido perder su iPhone por unas horas, pero nosotros hemos vivido muertes más grandes que las que acaba de sufrir Colombia y que nos entristecen a todos, o las que pasaron en Chile o en el propio Perú hace poco, cuando hubo todo un lío de político en noviembre. Pero bueno, básicamente lo que decía es que vamos adelante con la esperanza, adelante con el optimismo, todo está por hacerse, el mundo nos da oportunidades mientras estemos vivos y yo creo que eso es lo que nos ha enseñado la vida a José y a mí. Muchísimas gracias, Oscar, y muy reflexiva, nos acoplamos y copiamos profundamente tus palabras y sin duda alguna hay que levantar la mirada hacia el futuro y construirlo, que es lo más importante. De esta manera le agradecemos y presentamos el siguiente certificado de reconocimiento al doctor José González y al doctor Oscar Díaz Moscoso, ambos peruanos, orgullo latinoamericano y orgullosos nosotros de haber tenido un sábado más con ustedes. Encantado y espero que hayan podido disfrutar de un excelente análisis reflexivo, con buenos datos, con buena información, y para eso trabajamos desde la RELAE, desde sus distintas divisiones, y agradecidos con todos ustedes por su tiempo y su dedicación. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias, Oscar. Hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Cerramos entonces y muchísimas gracias a todos.